continuamos con nuestro estudio y esperamos que la gracia de Dios esté sobre cada uno de nosotros, bañándonos de la sabiduría y la inteligencia espiritual, de tal manera que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos comprender como si todos fuésemos niños de 5 años estas verdades extraordinarias, sencillas, pero a la vez profundas y transformadoras que nos deja Jesús en el Sermón de la Montaña. El propósito que nos reúne en esta oportunidad, en este cuarto encuentro académico, es lo siguiente: persuadir a los discípulos de Cristo que participan en este curso a que establezcan en su vida a la discreción como la clave maestra para recibir de parte de Dios la honra correspondiente ante la práctica de las disciplinas espirituales en su día a día. Tenemos una agenda temática que nos gustaría cubrir en esta oportunidad. En primer lugar, la introducción a nuestro tercer encuentro. En segundo lugar, la afirmación número 4 en la perspectiva contextual del discurso. En tercer lugar, la justicia superior versus la justicia discreta. En cuarto lugar, en la disciplina espiritual de la ayuda a los necesitados. En quinto lugar, en la disciplina espiritual de la oración a Dios. En sexto lugar, en la disciplina espiritual del ayuno. Por último, algunas conclusiones, básicamente, cuál es nuestro desafío hoy. Y por último, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Hoy estamos en la era de las redes sociales, pero resulta que esto nos evidencia el gran problema del ser humano. Y ese gran problema del ser humano es la vanagloria. Todos estamos en redes sociales. Creo que son muy pocos los seres humanos en la bolita del mundo y sus alrededores que no tienen al menos WhatsApp, que es parte de las redes sociales, que están en la palestra actualmente de todo lo que tiene que ver con el mundo globalizado en el que nos encontramos hoy día. Pero el afán, óigame bien, y usted está muy consciente de esto, el afán de todos los que están en redes sociales es tener seguidores, los famosos followers. Y esto realmente se ha convertido en una carrera sin frenos, porque en la medida que tengamos seguidores, en la medida que tengamos likes, si nos viralizamos en algún post que nosotros hemos realizado, pues eso nos hace sentir que estamos pero muy bien delante de una gran comunidad. Aparte que existe un incentivo económico. Pero realmente el ser humano lleva un germen dentro de sí mismo que es la vanagloria. Así lo dijo el salmista David en las siguientes palabras: ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y esto lo hace en Salmos 39:5. Pero quien en toda una composición literaria extraordinaria, como es el libro de Eclesiastés, Salomón, el predicador, él repite en múltiples ocasiones la siguiente frase: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad
de vanidades, todo es vanidad. Y es interesante que el segundo versículo de Eclesiastés, en el capítulo 1, y el verso número 8, en el capítulo número 12, ya finalizando, están exactamente estas palabras. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es una forma de inclusio literario dentro de esta literatura sapiencial, como lo es el libro de Eclesiastés. Y todo este libro declara una y otra vez que todo es vanidad debajo del sol y que el predicador buscó el sentido de la vida en la riqueza, en la sabiduría, en el trabajo, y se dio cuenta que todo era fatiga y que todo lo que estaba debajo del sol era vanidad. Por eso comienza su composición literaria diciendo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y finaliza prácticamente en el capítulo 12, el verso 8, con las mismas palabras. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Este es el grave problema del género humano. Todos queremos ser alabados, elogiados, reconocidos, admirados, seguidos. Todos queremos unos 5 minutos de fama en la vida. Esto no es una situación nueva. Desde el siglo I había esta sed de vanagloria, de vanidad. Y la élite religiosa del momento histórico, pues hacía gala, pero una gala en términos de derroche de vanidad. Y en este sentido, hacían de la oración un momento ostentoso en la vida de ellos. Hacían de la ayuda a los necesitados un momento ostentoso. Y hacían del ayuno otro momento ostentoso. Estas eran tres disciplinas espirituales que estaban realmente reconocidas desde la antigüedad y que son demandas de parte de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Pero lamentablemente, esa sed de vanidad que los seres humanos tenemos y que este liderazgo religioso del siglo I de la era cristiana también lo tenía, hizo de estas disciplinas espirituales que eran demandas de parte de Dios, momentos de ostento, de ostenticidad, de exhibicionismo religioso. Y nos preguntamos en el día de hoy, este problema que existía en el siglo I, ¿lo tendremos también nosotros en pleno siglo XXI dentro de la Iglesia de Jesucristo? Veamos qué tenemos aquí en este estudio, en esta oportunidad, y qué tenemos que aprender de parte del Señor nosotros como iglesia. Nos corresponde la cuarta afirmación del Sermón del Monte que hace nuestro Señor Jesucristo. Y esto está contenido en el capítulo 6, versos número 1 hasta el 18. En esta cuarta afirmación, Jesús dice que el discípulo vive en intimidad con Dios para que Él le recompense en público. Esto trata acerca de la puesta en escena de las disciplinas espirituales en la vida del discípulo. Nuestro Señor, en esta parte magistral del discurso, es donde de forma expresa exhorta a los discípulos a desarrollar una vida contracorriente al estatus quo religioso, cuando dice:
no os hagáis pues semejantes a ellos. Jesús censura tanto la práctica hipócrita de la élite religiosa judía como a las prácticas gentiles en cuanto a la oración. Una vez que ha censurado estas formas y fines distorsionados, el Señor Jesús les muestra a sus discípulos la forma correcta de cómo vivir la justicia de ellos, es decir, la vida contracorriente para lograr alcanzar la recompensa por parte de Dios por ello. El contexto anterior a toda esta sección literaria, que va desde el verso 1 al verso 18 del capítulo 6, fue lo que trabajamos en nuestro segundo encuentro, que se encuentra registrado en Mateo capítulo 5, versos 17 al 48. En esta afirmación, Jesús dijo que el discípulo de él fundamenta su vida en la palabra escrita y no en las tradiciones. Y defendió su tesis y tomó 6 ejemplos para desarrollar todo lo que él nos presentó de manera tan confrontativa a cada uno de nosotros. Así que esto es lo que compete al contexto anterior. El contexto posterior es lo que trabajaremos en nuestro próximo encuentro, el próximo miércoles. Y se basa en Mateo capítulo 6, versos 19 al 34. Es la quinta afirmación. Tiene que ver con la dependencia del discípulo de Jesucristo de Dios en cuanto al factor socioeconómico. Es una sección realmente extraordinaria en la que Jesús comienza diciéndonos que no hagamos tesoros en la tierra donde existen factores que lo diluyen y es pérdida de tiempo. Y nos exhorta a hacer tesoros en el cielo. Y vamos a entender todo esto de hacer tesoros en el cielo como si todos fuésemos niños de 5 años. Ahora, cuando entendemos este flujo literario, podemos entonces comprender el propósito de la sección que nos compete estudiar en esta oportunidad. Y es el siguiente. Nuestro Señor Jesucristo presenta esta sección literaria de su discurso para convencer a sus discípulos acerca de la necesidad de establecer en su vida a la discreción como la clave maestra para que Dios le honre al poner en escena en su vida piadosa todas las disciplinas espirituales. Este es el propósito, establecer en nuestra vida la discreción como una clave maestra. ¿Y cuál es el aporte entonces que hace este sermón de esta parte del sermón de la montaña a todo el discurso que establece, que pronunció nuestro Señor Jesucristo? Es lo siguiente: en esta sección literaria del Sermón del Monte, el Señor establece la humildad. Oiga bien, la humildad como el centro de la vida de fe del discípulo de Jesucristo. Así que con este aporte en mente, nosotros vamos a desarrollar nuestro estudio en esta oportunidad de tal manera que podamos identificar si en nuestra vida existe este valor fundamental como lo es la humildad en medio de la puesta en escena de nuestras disciplinas espirituales que tiene que ver con nuestra piedad, que tiene que ver con nuestra vida de fe. Si la discreción es para nosotros el fundamento de nuestra vida piadosa, o si por el contrario nos estamos dejando dominar por el problema fundamental del ser humano, como lo es la vanagloria. Vamos a revisar primero lo que Jesús dice en el verso número 1 de este capítulo 6, que es el encabezado general de
toda esta sección literaria que va desde el capítulo 6, verso 1 hasta el verso 18. Jesús inicia diciendo: guardaos de ser vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos. Es una advertencia, una alerta. Y es una alerta con una gran fuerza porque el discípulo de Jesucristo, en medio de una sociedad que está alimentando constantemente el ego del ser humano, pues necesita ir contra la corriente de ese entorno que alimenta el ego, que alimenta la vanagloria. Entonces Jesús da una advertencia muy fuerte. Cuídense. Permítanme utilizar una expresión popular nuestra: ojo pelado, con llevar a cabo su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ahora, esta advertencia que nos hace Jesús parece una contradicción con una primera advertencia que nos había hecho en el capítulo 5, el verso 20, que fue la sección literaria que estudiamos en el encuentro anterior. En 5:20 Jesús nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es esto, Jesús? Te estás contradiciendo. Primero nos dices que nuestra justicia tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. Y entendimos que la superioridad estribaba en el hecho de basar nuestra vida en la Escritura, en lugar de basar nuestra vida, como hacían los líderes religiosos de la época de Jesús, en la tradición oral, en la halakha, en la ley del camino. En este sentido, es superior nuestra justicia, nuestra vida de fe, nuestra piedad, porque no es un fundamento etéreo, un fundamento que está en el aire sin ningún tipo de realidad tangible. Es la palabra escrita. Es la palabra que es viva y eficaz, es la palabra que transforma, es la lámpara, nuestro camino que ilumina todo nuestro ser y todo el entorno en el que nosotros nos encontramos. Por esa razón, nuestra justicia, nuestra vida de fe, nuestra piedad es superior a los de los religiosos que fundamentan su vida en la tradición oral, algo que no tiene ningún fundamento en la Escritura, algo que simplemente es doctrina de hombres, como lo llama el apóstol Pablo más adelante en la carta a los Colosenses, algo que simplemente está apegado a caprichos nada más y que no tienen en lo absoluto ningún tipo de poder transformativo en la vida del ser humano. Por eso, una vida que está fundamentada en la tradición oral es una vida que Jesús dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos, entre tanto que la vida que está fundamentada en la palabra escrita, y así se enseña, y así se obedece, pues será llamado grande, será alguien significativo, alguien que tendrá influencia transformativa dentro del entorno espiritual en el cual se desenvuelve. Ahora, esta justicia tiene que ser superior. Pero el hecho de que sea superior, aquí viene entonces la armonización con el capítulo 6, verso 1. El hecho de que sea superior no implica que sea ostentosa. Y ese es la gran diferencia. Yo puedo tener una vida de fe muy superior a la de cualquier religioso porque la tengo fundamentada en la palabra de Dios. Pero, la vanagloria, el ego, que se ve alimentado cada vez más
por nuestros entornos y las redes sociales pueden hacer que nuestra vida de fe, nuestra piedad, la hagamos simplemente ostentosa, con ostenticidad, para que la gente nos vea, para que la gente nos admire. 40 días de ayuno salió una vez el título de un libro de un líder cristiano. Oh, este hermano, mira, es un varón de oración. Qué, qué oración tan espectacular. A mí me da terror cuando dice, ay, qué oración, hermano, qué oración. Oh, qué poder. Mire, tenemos que tener una justicia superior a la justicia de la religiosidad. Pero esa justicia no puede ser ostentosa. Esa justicia tiene que manejarse bajo el criterio de la discreción. Y para ello Jesús cita tres ejemplos de la piedad de los judíos, que eran tres ejemplos absolutamente reconocidos por las Escrituras y demandados por Dios de paso. Y en estos tres ejemplos, Jesús muestra el mismo patrón que se resume en el verso número 1. Guardaos, cuídense, ojo pelado, de hacer vuestra justicia, su piedad, su vida de fe, esa que es superior a la de la religiosidad. Cuídenla de no ser ostentosa para ser vista de los hombres. De otra forma, dice Jesús, no tendrían la recompensa de parte de vuestro Padre. Estos tres ejemplos son la ayuda a los necesitados, la oración y el ayuno. Vamos a ver cada uno de estos ejemplos, pero los tres tienen exactamente el mismo patrón de discurso por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje central es que el discípulo de Jesucristo fundamenta su vida íntima en la discreción como clave maestra, de tal manera que Dios le honre, dándole su respectiva recompensa. Veamos entonces en la primera disciplina espiritual que tiene que ver con la ayuda a los necesitados. Yo espero que usted haya leído el texto, sin embargo, creo que podemos leerlo en honor al tiempo. Dice Jesús: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, vamos a entender esta disciplina espiritual en la escritura antecedente. Tenemos muchísima escritura en el Antiguo Testamento que fundamentaba esta disciplina espiritual. La ley. Dios realmente tenía a los pobres en su corazón y legisló todo un código humanitario para beneficiar a el huérfano, a la viuda, al pobre, el menesteroso y al extranjero. Y una de estas leyes dentro de este código humanitario es el que encontramos en Deuteronomio capítulo 26, verso 12. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. A los pastores les encanta hablar acerca del diezmo en sus iglesias. Y en estos días veía un video
donde un connotado, dice el apóstol en los Estados Unidos, en el estado de Florida, en la ciudad de Miami, decía que el pecado de Adán y Eva fue no haber dado el diezmo. Imagínense ustedes, ¿no? Pero apartando esas excentricidades teológicas con fines ulteriores de enriquecimiento por parte de este líder y muchos que siguen ese modelo, tengo que decirlo. Independientemente de eso, a los pastores les encanta hablar acerca del diezmo en las iglesias, pero nunca enseñan el diezmo completo, porque para enseñar el diezmo completo hay que enseñar el año del diezmo. En el año del diezmo, el 25% solamente iba para los levitas, la tribu que no tenía territorio, que no trabajaba, que se alimentaba del altar. Bueno, cada 3 años, el año del diezmo, tenían que compartir el diezmo con el levita, perdón, con el extranjero, con el huérfano y con la viuda. ¿Qué les parece? El 75% de los diezmos, según esta ley que emite el Señor, cada 3 años va para los necesitados. Y los que se alimentan del altar, solo el 25%. Pero esto no lo enseñamos. Esto no lo enseñamos. Ahora, en los Salmos encontramos a David, un hombre con un corazón extraordinario. Y allí vemos en Salmos 41:10, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. En Proverbios encontramos un proverbio extraordinario en el capítulo 19, el verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cada ayuda que nosotros damos a un necesitado, mire, es un préstamo que le hacemos a Dios, y Dios no se queda con nada. Él nos devuelve el préstamo y lo hace con creces en realidad. Y los profetas, específicamente Isaías capítulo 58, el verso 7 dice, no es que parta su pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Todo este contexto estaba en la mente de los judíos. Los judíos son personas muy dadas al estudio de la escritura. Ahora bien, esto que era algo extremadamente noble, que no se trataba de filantropía, amor al hombre, tipo Rotary Club, tipo ayuda social de distintas instituciones a nivel mundial. No se trata de filantropía, se trata de la justicia del reino, de darle a los menos favorecidos la ayuda necesaria como la justicia que Dios imparte sobre ellos. Esto había sido tristemente pervertido por la sociedad religiosa del siglo I. Y ellos, cuando iban a dar una limosna, hacían una fanfarria, llamaban a los trompetistas, los que tocaban el shofarín, y llamaban la atención. Cuando escuchaban el sonido del shofar, algo va a pasar, vamos a ver qué es. Y entonces la curiosidad, que es otro mal del ser humano, bueno, ardía en el corazón y se reunían. Entonces, cuando ya había una buena cantidad de personas, entonces allí se daba la limosna, la ayuda al necesitado. Pero dice Jesús, de cierto les digo, que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso del ser humano. Ahora, esto nos invita a decirle no al show de la fe. Y esto aquí, tristemente, la vanagloria ha socavado las bases de la humildad de la iglesia de Jesucristo. Tristemente, tristemente, cuando muchas iglesias
hacen algún trabajo de penetración en comunidades, haciendo gestión humanitaria dentro de las comunidades para satisfacer necesidades en la misma. Bueno, no falta el video en Instagram, no falta el video en Facebook, en TikTok, no falta. Y no es para ponerlo en un grupo privado de la iglesia, para, hermanos, alabemos al Señor por lo que Dios nos permitió hacer. No, es para colocarlo allí en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, para hacer conocer ante la humanidad, ¿eh?, el buen corazón que tiene. Y déjame decirte que hasta líderes políticos en distintas latitudes, pero yo puedo hablar de mi país, líderes políticos que han tenido una trayectoria pastoral y que como pastores ya hacían el arepazo, ya hacían el sopazo, y todas las redes sociales de estos grupos religiosos saturados de videos, fotos, ayudando al necesitado. Y ahora en campaña política más todavía, al punto de decir públicamente en una entrevista con un famoso periodista aquí en Venezuela, Eduardo Rodríguez Yoliti, que todo el dinero que tenían destinado para el cierre de campaña no quisieron ejecutarlo en esa materia, sino que lo ejecutaron allá en Cumanacoa, producto del desastre, y presenta imágenes este candidato político a la presidencia, este candidato a las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio aquí en este país, mostrando todo su buen corazón y el de el partido político y de la iglesia que acompaña ese partido político. ¿Y saben qué le dijo Eduardo Rodríguez Yoliti? Qué bueno eso. Bueno, ese qué bueno ya es la recompensa, ya es la recompensa. Yo estoy seguro que aquí hay personas en esta sala que se sienten inquietados por esto y que se sienten incómodos, y los entiendo si es el caso, si es el caso, porque a nosotros nos gusta que nos reconozcan las cosas, que nos admiren, forma parte del mal del ser humano. Pero Jesucristo dijo algo muy distinto. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y aquí te voy a plantear algo más restrictivo aún a partir de las palabras de Jesús. No es solo el hecho de la discreción, ¿no?, pública. Cuando nosotros vamos a una comunidad a hacer obra de misericordia, a hacer presente la justicia del reino de Dios, lo estamos haciendo porque es parte de la misión de la iglesia, y la gente de la comunidad nos va a ver. Y dice Jesús en el capítulo número 5, verso 16, que hacia alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean en el momento de la acción, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús no está diciendo que tenemos que actuar bajo la clandestinidad en la noche, oscuros, con un traje negro, que nadie vea que somos nosotros. No. Por favor, no malinterpretemos a Jesús. Jesús nos ha dicho que somos luz del mundo y que alumbremos y que el mundo vea nuestras buenas obras para que glorifiquen al Padre. Pero es en el momento de la acción, es en el momento de la puesta en escena de la justicia del reino en medio de las comunidades. Eso es absolutamente válido. Pero de allí a que yo haga un video y lo ponga en las redes sociales para que todo el mundo que no estuvo allí presente se entere de lo bueno que es mi iglesia,
Eso es muy distinto. Cuando Jesús dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, no solamente es una invitación a la discreción, sino es una invitación más restrictiva aún, y es a que tú mismo no sientas satisfacción. ¡Ay, qué bueno soy, Jorge Eliezer! ¡Oh! Eres un dechado de virtudes, George. No, es tal la restricción de Jesús que nosotros mismos ni siquiera tenemos que... No, sé tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Ni siquiera te des el permiso de tu sentir internamente. ¡Qué bárbaro soy, Jorge Eliezer! No, el asunto es bien rudo. Por eso esto es contracorriente, mis queridos hermanos. Porque ni aún nosotros mismos tenemos la permisividad de parte de Jesús de decir, oye, lo hiciste bien, George. Lo hiciste bien, qué bien, qué bien. No, ni siquiera eso, mis queridos hermanos. ¿Cuánto más este ostento en nuestro entorno a través de las redes sociales? La discreción es la manera correcta de practicar esta disciplina espiritual. Tenemos escrituras antecedentes que avalan esta disciplina y necesitamos hacerlo. Hay una manera incorrecta y es la ostentación, pero hay una manera correcta y es la discreción. Y la discreción es tan restrictiva que ni siquiera nosotros mismos podemos sentir satisfacción por haber hecho lo que hicimos. El segundo ejemplo tiene que ver con la oración. El texto es un poco más extenso, pero vamos a ver la escritura antecedente. El género humano comenzó a invocar a Dios a partir de Enos, hijo de Set. Anteriormente Dios era quien tuvo fue quien tuvo la iniciativa de acercarse al hombre desde cuando lo colocó en el Edén. Pero a partir de Enos, Génesis 4:26, dice claramente la Escritura, desde un punto de vista eh, puntual, sincrónico, que los hombres comenzaron a invocar a Dios. David fue realmente un hombre de oración. Y en el capítulo 5 del libro de los Salmos, él habla de madrugar para buscar a Dios y esperar a Dios. David entendía claramente que la oración es una actividad de sentido bidireccional. Yo le hablo a Dios, pero Dios también me habla a mí. Primera de Crónicas, capítulo 29, desde el verso 11 en adelante, una oración que David hace en el contexto de la ofrenda que se recaudó para la construcción del templo que posteriormente llevará a cabo su construcción, su hijo Salomón. Y en esta oración él hace una exaltación de la soberanía de Dios y que todo lo que nosotros tenemos viene de la mano de él y todo lo debemos y le pertenece a Dios. Daniel, en Primera de Crónicas, perdón, en el capítulo 4, versos 9 y 10, encontramos una oración también que es muy popular dentro de la iglesia de Jesucristo, que es la oración de Jabes. Si en verdad me bendijeras, si ampliaras mi territorio, si tu mano estuviera sobre mí, si me evitaras el dolor para que no me dañe. Esa oración de cuatro sentencias, peticiones particulares que Jabes hizo y dice el cronista que Dios oyó a Jabes y le concedió lo que pedía, es otro de los antecedentes que son icónicos dentro de la literatura del Antiguo Testamento. Daniel, como lo sabemos, de acuerdo al capítulo 6, el verso 10, oraba 3 veces al día con su mirada hacia Jerusalén. Y Nehemías comienza prácticamente el libro con una oración de confesión de pecados
y una oración que se repite a lo largo de Nehemías, cuya primera referencia está en el capítulo 5, el verso 19, y la última referencia está en el capítulo número 13, el último verso, y es: acuérdate de mí, oh Dios, para bien, por todo lo bueno que he hecho por este pueblo. Así que la oración es una disciplina espiritual que tiene, pero muchísimo sustento escritural, y que perfectamente nosotros estamos con la posibilidad de vivirla conforme a la escritura. Pero lamentablemente los líderes religiosos del siglo I de Israel la habían pervertido, la habían convertido en ostentación. Por eso Jesús dice: cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. La vanagloria del hombre, como lo dije al principio, es el grave problema del ser humano, y la élite religiosa cayó en la trampa de su propia vanagloria. Se ponían de pie en las sinagogas, pero no porque era parte del ritual, sino por el interés de ser vistos por los hombres. Esperaban las horas más propicias: 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, es decir, la hora novena, la hora sexta y la hora tercera, la hora sexta y la hora novena, en ese orden: tercera, sexta y novena, para estar en los lugares más públicos y orar y recibir el elogio de los hombres. Jesús les dice: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Esto también, lamentablemente, en nuestros días se ha convertido en un afán. Y cada vez hay más auge de tiempos de oración público, lo cual es, creo que, necesario, pero lamentablemente la motivación de nosotros los seres humanos es lo que nos cercena la recompensa de parte de Dios, y solo nos deja con la recompensa de los hombres: el aplauso, la admiración, el elogio. Y todo esto alimenta nuestro ego. Y cuando oramos a Dios, nos transformamos. Oh Padre, en tu augusta presencia, oh Dios Todopoderoso, cambiamos la voz, cambiamos el ritmo, gritamos, pataleamos y hacemos todo un show. Y sé que esto puede lastimar la susceptibilidad de algo. Yo lo entiendo, pero es parte del show de la fe que lamentablemente muchos líderes hoy día montan. ¿Por qué tengo que cambiar la voz cuando oro? ¿Por qué tengo que gritar cuando oro? ¿Por qué tengo que sacudir los pies contra el suelo cuando oro? Y vemos algunos videos, incluso burlándose la gente de líderes cristianos que hacen show y se caen de las tarimas y ruedan, y casi que le cantan la canción, y rodó, 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 rodó y rodó. Qué triste ver las burlas en las redes sociales acerca de esto. ¿Qué dice Jesús? Jesús no está en contra de la oración colectiva. Si usted lee el libro de los Hechos, el 83% de los momentos de oración fueron comunitarios. Solo el 37% fue individual. No se está en contra de la oración comunitaria, se está en contra del show en medio de la oración comunitaria, de la transformación del rostro, la voz, la postura corporal, el micrófono, el sonido al micrófono. Ojo con eso, ojo con eso, porque cuando ocurren esas cosas, entonces usted escucha
a los hermanos. Oh, qué oración tan poderosa. Oh, mira, estoy temblando. Oh, y entonces entra un emocionalismo colectivo de lo que es preciso tener cuidado. ¿Qué dice Jesús? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Repito, Jesús no está en contra de la oración comunitaria, porque más abajo nos va a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hablamos de Padre nuestro, estamos hablando de colectividad, indiscutiblemente, pero no de show en la oración. Son dos cosas muy distintas. Pero cuando se trata de mi vida íntima, de la disciplina de la oración, de mi piedad manifestada en la oración, yo no tengo que estar haciendo alarde de cuántas horas yo estoy de rodillas, de cuántos días a la semana, de cuántos capítulos leo todos los días y hago alarde de esto. No, nadie tiene por qué saber mi tiempo de oración. Nadie tiene que saber públicamente en las redes sociales mi vida íntima con Dios. Nadie, mis queridos hermanos apasionados por las Escrituras. La oración colectiva es distinto. La oración colectiva es una necesidad, ya lo dije, el libro de los Hechos, 83% tiene que ver con la vida de oración comunitaria y solo el 27% de oración individual. Cierra tu puerta y ora a tu Padre. La vida íntima, la disciplina de la oración es entre Dios y tú y nadie más. Olvídate de las redes sociales, por favor. Olvídate de eso. Ahora, hay una segunda manera equivocada y tiene que ver con las letanías. Dice Jesús, y cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ahora se ubican los gentiles. Recordemos que había en el Imperio Romano la religión del imperio y las religiones que se habían heredado también del Imperio greco-macedonio. Entonces había una fusión de religiosidad dentro del mundo gentil greco-romano. Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo Jesús cuando dice como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos. Es la conclusión de Jesús. No os hagáis semejantes, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se la pidáis. Dios ya lo sabe. Ahora, las repeticiones tienen que ver con letanías, con repeticiones vanas que se hacen dentro de las oraciones. Y usted dirá, bueno, pero es que sí, la Iglesia Católica y los luteranos y los anglicanos, sí, sí, ellos tienen letanías, incluso las tienen escritas en sus libros de oraciones. Y el rosario, sí, claro, claro, el rosario son puras letanías, las Aves Marías, todo esto. Pero resulta que nosotros también tenemos letanías, que son muletillas que tenemos. Por ejemplo, la sangre de Cristo me limpia, cúbrenos con la sangre de Cristo, cúbrenos. Y entonces, Señor, tu sangre, tu sangre, tu sangre, tu sangre. Esas son letanías evangélicas. ¿Sabía usted? Son letanías evangélicas. Y entonces, creemos que por la repetición de lo que nosotros decimos, y si hablamos de algunos que distorsionan el don de lenguas y te dicen que tú tienes que hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas no tienes
el Espíritu de Dios y no se trata de la lengua como un don, sino que tú ejerces el don tú voluntariamente y le dice, ore usted en lenguas. Y entonces cuando usted los escucha, y yo sé que estoy tocando susceptibilidades, se escuchan letanías. Ramakaya Sabalaya. Y usted escucha lo mismo, Ramakaya Sabalaya, y la próxima vez que la misma persona lo está haciendo y lo vuelve a escuchar en otra oportunidad, Ramakaya Sabalaya. No estoy diciendo que no existe el don de lenguas. Yo creo en el don de lenguas, como en todos los dones del Espíritu de Dios. Pero eso tiene escritura para regirse y practicarse dentro de los cánones bíblicos. Pero, ¿cuántas veces escuché yo porque Gigi Ávila decía, Isalaya, Isalaya, Isalaya? ¿Y cuántos miles de discípulos en los años 60, 70, 80, 90? Usted los escuchaba, Isalaya, Isalaya, Isalaya. No sé. Yo lo que sé es que Jesús dijo, no hagas vanas repeticiones, como los gentiles. Eso es lo que yo sé. ¿Cuál es la manera correcta? La manera correcta es orar fundamentados en la confianza en nuestro Padre Celestial. Aleluya. Esa es la manera correcta. Lo dijo Jesús aquí, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Allí está la confianza. Entonces, en esa confianza es cuando Jesús nos dice, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué vemos en el Padre nuestro? No lo sabemos. Y déjame decirte algo. No es pecado, ni es religiosidad que nosotros, en nuestro tiempo de oración, oremos citando el Padre nuestro. Y sobre el Padre nuestro, hacer nuestro tiempo de comunión con Dios. No, no es pecado. No, no te dejes robar esta oración extraordinaria, modelo que Jesús nos dio. Pero en esta oración modelo podemos ver, en primer lugar, la importancia del uso adecuado del nombre de Dios. Desde el principio. En Éxodo capítulo 20, Jesús dijo, Dios dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando oramos a Dios, no vamos a utilizar el nombre de Dios, mucho menos ahora el nombre de Cristo, porque oramos al Padre en el nombre de Cristo, para caprichos personales. Eso es un uso vano del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, es que yo pongo en la justa dimensión el nombre de Dios al cual me dirijo en mi oración. Entonces reconozco la importancia de no vulnerar, de no atropellar el santo nombre de Dios para interceder por caprichos, por asuntos que incluso están contrarios a las Escrituras en algunas ocasiones. En el Padre Nuestro también reconocemos la autoridad suprema de Dios en el universo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y es sano orar que en nuestros países se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, que se haga de esa misma manera en la tierra. El cielo gobierna a la tierra, no la tierra al cielo. Y hago esta aclaratoria porque en
Mateo capítulo 18, cuando Jesús está hablando acerca de la oración y el perdón, él dice, según la traducción de Reina Valera, que lastimosamente es una muy mala traducción. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en futuro simple. Y resulta que el tiempo verbal que se encuentra, y disculpen la referencia técnica en el texto griego, es perfecto futuro pasivo, cuya traducción más adecuada sería lo que ha sido atado en el cielo, en la tierra, habrá sido atado en el cielo primero. Primero se dicta la voluntad en el cielo y luego se cumple en la tierra. Y esto es lo que está en correspondencia con la escritura. Por eso yo no tengo ningún tipo de autoridad de mandar al cielo y poner demanda en el tribunal del cielo, porque lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Eso es mentira del diablo. Y lo digo con toda responsabilidad. Y yo declaro, y yo decreto, y yo promulgo un momento. El Padre nuestro Jesús nos los dejó como una guía. Y en el Padre nuestro reconocemos la autoridad suprema, la voluntad de Dios. Como se haga tu voluntad en el cielo, así se haga también aquí en la tierra. Yo sé que estoy hiriendo susceptibilidades, estoy consciente de esto. Y que es probable que no te conectes el próximo viernes. Estoy preparado para eso emocionalmente. Pero la escritura es la escritura. Por eso, contracorriente la vida del discípulo de Jesucristo. Ahora, si quieres permanecer en religiosidad y no conectarte, es tu decisión. Yo te respeto. Pero el Padre Nuestro también nos presenta a Dios como la fuente de provisión para nuestro sustento, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Dependemos every day de nuestro Dios. Cada día del sustento de Dios. Salmo 145, 16 dice, abres tu mano y sacias de bien a todo ser viviente. Pero el Padre nuestro también nos establece a nuestro Dios y Padre como la fuente de nuestra salud espiritual. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús hace un close-up de esto luego al final, cuando dice, porque si no perdonas, porque si perdonas a tus hermanos sus ofensas, Dios te perdonará a ti también tus ofensas. Pero si no perdonas a tus hermanos las ofensas, Dios tampoco te perdonará tus ofensas. Y quedas en el aire completamente, sin ningún tipo de asidero espiritual. Por eso, el Padre Nuestro nos deja un camino para la salud espiritual. Y la salud espiritual está en relaciones sanas con nuestros hermanos. El Padre Nuestro también nos presenta a Dios, nuestro Padre, como la fuente de protección de nuestra vida y líbranos del mal. Pero allí es maligno. Líbranos del maligno, del que orquesta, del que en el capítulo 4 de Mateo tentó a Jesús en el desierto. A ese se refiere Jesús. Líbranos del maligno. El maligno va a tratar de desviarnos siempre del camino de la fe. Pero es imprescindible entonces que entendamos que el Padre Nuestro nos ubica a Dios como nuestra fuente por excelencia de protección. Nuestra fuente de excelencia de protección no son situaciones supersticiosas que incluso nosotros en algún momento llegamos a creer. Y finalmente termina Jesús con adoración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, en cuanto al caso de oración, es una disciplina que tiene suficientes
escritura antecedente para que la practiquemos. Hay una manera incorrecta de practicarla y es con la oración llena de ostentación y con las letanías. Pero hay una manera correcta de hacerlo y es con la discreción y la confianza plena en nuestro Padre. Y el último ejemplo que cita Jesús tiene que ver con el ayuno. Y voy a acelerar porque ya tengo el tiempo encima. Hay escritura antecedente para el ayuno muchísimo en el Antiguo Testamento. En Levítico se establece claramente que el ayuno bíblico, no el que hemos inventado nosotros, el ayuno bíblico comienza, por decir, hoy, viernes, 6 de la tarde, hasta mañana sábado, 6 de la tarde. La Biblia cuenta los días y lea Génesis capítulo 1 de la noche y el día. Así cuenta la Biblia los días. El ayuno que establece la Biblia comienza hoy, 6 de la tarde, y termina mañana, 6 de la tarde. David practicó un ayuno también cuando pecó en el caso de Betsabé. Y lo vemos en 2 de Samuel capítulo 12 y también Salmos 51, que se compuso dentro de este contexto del ayuno que hizo David de arrepentimiento. El tiempo mínimo del ayuno son 24 horas. Nosotros hemos inventado tantas cosas extrañas, que si medio ayuno, que si tres cuartos de ayuno. No, mire, el ayuno bíblico, si usted quiere ser bíblico y quiere andar contra corriente del status quo religioso evangélico, el tiempo mínimo de ayuno son 24 horas. El ayuno para afligir el alma, para afligir nuestra vida en la presencia del Señor con actitud de arrepentimiento, con corazón contrito y humillado, como lo dice David en Salmos 51. David ayunó 7 días. Esther convocó a un ayuno de 3 días. Jesús ayunó durante 40 días. Pero tenemos un ayuno en Isaías 58, que es el ayuno que honra a Dios, pero que también honra al necesitado. Tenemos los ayunos de Esdras y Esther. Ya comenté, Esther convocó un ayuno por 3 días y sabemos el propósito, para que Dios los librara de la mano de Amán y el complot que tenía contra Mardoqueo y para la destrucción, aniquilación del pueblo judío en el imperio del rey Asuero. Esdras convoca también ayuno para pedir protección mientras ellos iban a atravesar para el éxodo que hacían desde Babilonia hasta Jerusalén. Y Jesús, como bien sabemos, ayunó durante 40 días en el desierto y posterior fue tentado por Satanás. Y aún mientras, según el texto bíblico y las construcciones verbales, fue tentado durante el tiempo de ayuno también. Ahora, esta disciplina que es tan valiosa fue tergiversada. ¿Qué pasaba con los líderes religiosos? Tenían un ayuno lleno de ostentación. Ellos no se lavaban el rostro y andaban con rostros así de virgencita alumbrada con velón, brillante. Y entonces, pero la grasita del rostro, ¿no? Porque no se lavaban el rostro. Y era para que fuesen vistos, oh, mira, está ayunando, qué bien, oh, excelente, es el líder religioso nuestro, sí que es espiritual de verdad, mira cómo ayuna, wow. Bueno, dice Jesús, cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero hay una manera correcta de hacerlo y es la discreción. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, báñate, ponte bello, papito, pachuco, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué les parece? Cuando yo estaba comenzando la vida cristiana, un título muy vendido, creo que fue un bestseller, llamado 40 días de ayuno, por un siervo del Señor. Está bien. Gloria a Dios que hizo el ayuno por 40 días. Pero, perdón, era 41 días. Un día más que el Señor. 41 días. Correcto, 41 días. Está bien que lo haya hecho. Pero
No hay por qué publicar eso. Esto es íntimo porque aquí la manera correcta es que nadie tiene por qué saber si yo estoy en ayuno o no estoy en ayuno. Nadie tiene que elogiarme a mí por tener una vida de ayuno, de encuentro con Dios. No, en lo absoluto. Así que discreción es lo correcto. Nuevamente, esta disciplina espiritual tiene suficiente escritura antecedente que la avala como una disciplina que necesitamos practicar. Hay una manera incorrecta, hacer público nuestra vida de intimidad, de ayuno con Dios. No, nadie tiene por qué saber esto. Es más, ayunamos según la descripción de Jesús en nuestras propias actividades cotidianas. Y en todo tiempo estamos en oración, porque el tema de la oración es de espíritu a espíritu. Y eso lo estableció el Señor Jesucristo en el Getsemaní, Mateo capítulo 26. Le dijo a Pedro, Pedro, no has podido orar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El tema de la oración nunca ha sido un tema de carne. El tema de la oración siempre ha sido un tema de nuestro espíritu al espíritu de Dios. Entonces, en mi vida cotidiana, en mi quehacer cotidiano, trabajando, estudiando, es lo que dice Jesús. Yo puedo perfectamente ayudar. Puedo apartarme a solas, sí, puedo hacerlo. Pero en el diario vivir, en mi cotidiano andar, yo lo puedo hacer perfectamente porque el tema de la oración es de espíritu a espíritu. Y hay una manera correcta de hacerlo, entonces, que es con la discreción. Mis queridos apasionados por las escrituras, estamos llegando al final. Voy a finalizar como comencé. El gran problema del ser humano es la vanagloria. La vanagloria. Las redes sociales hoy día cada vez alimentan más nuestro ego, cada vez alimentan más la vanagloria de la vida. Queremos followers, queremos que nos den likes, queremos cada día impactar más a la gente, pero es para que nuestro ego sea alimentado, pero tristemente todo ser humano, según la Escritura, es vanidad. Y aquí es donde nosotros, como discípulos de Jesucristo, tenemos que andar contra corriente, contra corriente. ¿Por qué? Porque las disciplinas espirituales no tienen que ser de dominio público para que seamos elogiados, para que alimenten nuestro ego, para que alimenten la vanagloria nuestra. No. Las disciplinas espirituales, mi piedad, tu piedad, es intimidad con Dios, para que Él nos honre. Por eso, el discípulo de Jesucristo vive en intimidad con Dios, su justicia, su piedad, su vida de fe, para que Dios lo corone con el favor de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Dios sabrá, según sea cada caso, la recompensa. No podemos establecer recompensas estándares porque no existen. Pero cuando a ti te llegue la buena nueva de Dios, de una manera inesperada, tienes que saber que eso es recompensa por llevar una vida de intimidad secreta con Dios. Así que hasta aquí llegamos y nos vemos en un próximo encuentro académico el próximo viernes. La gracia de Dios sea contigo de una manera muy especial.